Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Esto es el Conversatorio Internacional sobre Inteligencia Artificial Avanzada, un espacio de diálogo impulsado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires que reúne a representantes internacionales y también a representantes locales para reflexionar sobre el presente y sobre el futuro de la inteligencia artificial. Este evento cuenta con transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube y también con traducción simultánea disponible para quienes los necesiten. Quienes tengan traducción simultánea, ¿está funcionando bien? ¿Escuchan bien? ¿Está todo correcto? Bueno, continuamos entonces. Vamos a recibir en esta oportunidad al señor decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, quien va a dar unas palabras alusivas al encuentro. Docentes, graduados, graduadas, estudiantes, amigos y amigas que están aquí presentes en este salón de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a quienes están conectados a través de Internet y también a aquellos que van a ver esta transmisión en algún momento. Muchas gracias por estar aquí presentes, por estar conectados. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires creó el año pasado, durante el 2024, un grupo de inteligencia artificial con el fin de no solo de estar preocupados por este tema, sino de ocuparnos de este tema. Un tema que en esta revolución industrial que estamos pasando viene a ritmos mucho más acelerados que otras revoluciones industriales. Ya los cambios se están viendo en la misma vida de las personas. Inclusive estamos hablando de que los cambios se ven en el mismo tiempo que una persona está estudiando una misma carrera, está estudiando estudios universitarios y estamos ya viviendo cambios a lo que la persona está aprendiendo. Y por eso digo que nos preocupamos y nos ocupamos de crear este grupo que lo que intenta y focaliza es, o por lo menos uno de sus objetivos, es cómo implementamos la inteligencia artificial en la industria. Esta es una facultad de ingeniería y nuestro contacto y nuestras relaciones es con el ámbito industrial, con el ámbito productivo, con empresas de gobierno, con entes científicos. ¿Cómo implementamos la IA en esos ámbitos? Ese es el foco. Ahora, en nuestra facultad, como en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, existen un montón de grupos de investigación que tienen sus temáticas específicas, pero que también están haciendo algo de IA. Entonces, una de las misiones que le dimos a nuestro grupo de inteligencia artificial que dirige Federico Sachinga, que es el ingeniero que está aquí presente, es tratar de relevar y coordinar esos esfuerzos que en distintos ámbitos de la misma institución se realizan respecto a inteligencia artificial. Uno de ellos es el ámbito educativo. Justamente la educación es una de las actividades que algunos predicen que va a ser muy afectada, impactada por la inteligencia artificial. Tenemos que ver cómo este coequiper en realidad nos ayuda a que nuestros estudiantes y nuestros docentes tengan las herramientas y ese coequiper de la mejor manera posible. Así que la educación es uno de esos puntos focales también para, dentro de nuestra institución, el tema educativo, tratar artificial. El punto, digamos, del tema de la industria, quería hacer una mención muy corta. Últimamente estuvimos hablando mucho de los temas de energía, o sea, el sector industrial que tiene que ver con el sector energético. El sector energético es muy amplio, estamos hablando, por ejemplo, de hidrocarburos, pero también está la energía nuclear y las energías renovables. El sector energético es uno de los sectores que venimos tratando últimamente. Y aquí quiero marcar una dualidad que probablemente surja en esta charla que vamos a tener aquí con todos los que estamos en la mesa, tenemos que trabajar la IA para la energía, pero también está el tema de la energía para la IA, que son las dos cosas que se están poniendo hoy en discusión, ¿no? Los data centers, cuál es la mejor manera de energizarlos, de sostenerlos, si esos data centers tienen que estar concentrados o distribuidos.
Bueno, seguramente será uno de los puntos que trataremos. Y por último, el grupo nuestro de inteligencia artificial y en este caso también hablando en esta mesa, una de sus misiones también es coordinar y trabajar con otros grupos y otras asociaciones que están, unas dentro de la universidad y otra por fuera. Aquí en la mesa tenemos a la gente del IALAB, de la Facultad de Derecho, que está Karina aquí presente, representándolo, un grupo que viene trabajando hace tiempo, y alguno por ahí todavía alguno por ahí todavía piensa que el tema de la inteligencia artificial es un tema de ingenieros o de físicos o de científicos. Es un tema de todos. Hoy usted va a cualquier facultad de la UBA y hay grupos trabajando en inteligencia artificial. También aquí está Cristian del laboratorio de la UTN de inteligencia artificial, así que tenemos también a la Universidad Tecnológica sentada en la mesa. Tenemos a la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial con Fabio en la mesa. Y tenemos a Laura Boveris, que es representante de la UBATEC, que es la empresa que la Universidad de Buenos Aires tiene para hacer vinculación tecnológica. Así que nadie mejor que la empresa de la propia universidad involucrada en estos temas. Para mí es un gusto y una necesidad que UBATEC esté involucrada en estas actividades para facilitar todas las formas y todo lo que tengamos que hacer de conexión. Y desde ya, perdón porque los voy a nombrar al final, agradecerles a Enzo y a Vijay el estar aquí presente en la Facultad de Ingeniería. Enzo viene de Europa, es italiano, pero también dice que es argentino, habla muy bien español, y Enzo trabaja en la Comisión Europea en temas de transformación digital y obviamente relacionado a la IA. Y Vijay trabaja en el MIT, una de nuestras universidades de referencia a nivel mundial, el MIT, en el laboratorio, en el Lincoln Laboratory, y también tiene su empresa y es un especialista en computadoras, en cloud computing y también en temas de energía. Así que bueno, termino deseándole a todos ustedes y a nosotros aquí que tengamos una excelente conversación sobre la IA. Y desde ya les agradezco que estar presentes. Federico va a ser de moderador. Vamos a pasar una primera etapa donde vamos a hacer preguntas entre los mismos representantes que están aquí en la mesa y después vamos a dar lugar a preguntas del público, tanto de los que están aquí presentes como los que están a través de nuestro canal de YouTube. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, como Alejandro estuvo adelantando, la idea de hoy va a ser una conversación un poco desestructurada, ¿sí? Tratando de aprovechar que tenemos a estos representantes que son eminencias en la inteligencia artificial, ¿sí? Y para poder aprovechar y hacerle las preguntas que tenemos ganas de hacerles, ¿sí? Y bueno, como para empezar justamente vamos a darle lugar a nuestros protagonistas. Y me parece que la manera correcta es que, bueno, básicamente empiecen a presentarse, Vijay y Enzo, que nos cuenten un poquito de ellos y que nos cuenten también justamente qué es lo que nos reúne acá, cuál es el rol que juega la inteligencia artificial en la vida de ellos. Hello, great to meet you all. It's a wonderful pleasure to be here and thank folks for the kind hospitality and all the nice things that have been said so far. So I wear a few hats, and some of this I've been lucky to be involved. So as mentioned, I am the co-founder, chief technology officer of a cloud computing company. So we're able to see where AI is headed and what some of the upcoming AI roles and companies, some of our customers, what they're doing and what they look like. I'm also a scientist and helped found a supercomputing center at MIT. So a lot of academic background and research into just the future of AI, energy, from a technical perspective of what can we do algorithmically or scientifically in order to address some of these challenges. More recently, I've been really involved with the energy and environmental impact of AI, and look forward to diving into that a little bit further, of talking about AI as having a tremendous impact already on the environment, both good and bad.
right? We often sometimes, or at least I often just talk about the bad aspects, but there's many, many really good sides of AI. The question is, how do we balance these needs when a single conversation with ChatGPT is using a bottle of water? How do we balance that growth of those systems with helping humanity and helping people move forward and helping economies move forward? And working with folks like Enzo to devise better policies. But at the same time that we're able to do so in a careful and ethical manner and not find ourselves, I just spent a lot of time with Juan yesterday, not creating a Death Star, to use the Star Wars reference, or something or Terminator, right? How do we make sure we're not creating something dangerous, but we're using AI to help us and move forward in our way? Bueno, gracias Bilal por la presentación. De mi parte, trabajo desde unos 5 años y medio en la Comisión Europea. Soy jefe de sector de la sección sobre Information Management, que más bien se ocupa de desarrollar un sistema de gobernanza gracias a elementos digitales como soluciones de inteligencia artificial para promover una mejor gobernanza de toda la documentación, de toda la ciencia que se produce para después producir políticas que afectan no solo a los 500 millones de habitantes de la Unión Europea, sino van aún más allá de eso, como por ejemplo el AI Act o el reglamento sobre el uso de inteligencia artificial, pero como fue en su tiempo el reglamento para la protección de datos personales. Y bueno, antes de subirme a la Unión Europea, trabajaba para la Agencia de Italia Digital, donde estuve elaborando uno de los primeros libros blancos sobre el uso de inteligencia artificial en el sector público, y ahí empecé, digamos, a juntarme muchísimo con el IALAB, y de hecho, junto a Juan Corbalán, pero también a Karina y los demás del IALAB, estuvimos haciendo y desarrollando muchas investigaciones a lo largo de todo lo que fue también muchísimo la revolución de la IA generativa. Acabamos de publicar uno de los últimos libros sobre el tema y sobre todo sobre el tema de los agentes inteligentes. Y yo más bien me ocupo de todo lo que es la incorporación de inteligencia artificial en el sector público. El sector público es todo y nada, o sea, es también toda la parte de asistencia a través de políticas, a través de subsidios o de ayuda a las empresas para que puedan transformarse también en agentes de transformación social. Así que diría, es muy complejo, como decir, para responder a tu pregunta, Federico, sobre qué es la IA en nuestras vidas. Es muchísimo. Yo creo que ambos estamos muy afectados por los que son los cambios debido también a esta aceleración masiva de la inteligencia artificial en los últimos años. Y un poco como ya nos decía el decano, lo importante en este momento es cabalgar y no quedarnos atrás. Porque si nos quedamos atrás, estamos perdidos. Que son dos expertos en el tema. Y bueno, justamente aprovechando que están acá presentes y que son expertos en los temas, vamos a comenzar a interrogarlos de alguna manera, pero con buena onda, ¿sí? No sé si alguien quiere empezar haciendo una pregunta, si no, bien. Cristian. Gracias. Para Vijay, él mencionó digamos, que una conversación de ChatGPT equivale más o menos a una botella de agua. Es una preocupación general, digamos,
y recibimos muchas consultas en nuestro laboratorio al respecto, consultarle desde el MIT qué es lo que están pensando para mitigar esos consumos en cuanto a eficiencia. Y la misma pregunta un poquito para Enzo, desde la Unión Europea, si están pensando en regular ese tipo de consumo, restringirlo, o alternativas que estén pensando, entendiendo, digamos, que la Unión Europea es pionera en este tipo de iniciativas. Gracias. Yeah, so that is a very real concern. We're seeing data centers come up even in the United States. They're coming up in places where you're in water. Most of the world has trouble with fresh water, and these systems need drinkable, potable water in order to actually operate. So I just did, so just to give you an idea of maybe the Argentinian data center market, in case you're not familiar, Argentinian data centers currently use about 3% of the nation's energy. It's about 0.5% of the world's energy. World's data centers are housed in Argentina, but it's about 3% of all data centers currently, as of today, represent the annual usage of about 150,000 Argentinians from an energy perspective, and uses about 500 million liters of water. So 500 million liters of water are going to data centers today in Argentina. And there's a growth rate of about 10% annually for the next 5 years. So by the end of this decade, you may be looking at about 1 billion liters of water going towards if things don't change. So that's a very real concern. And this is fresh water. So we've been doing a lot of research, both within the company and at MIT, on how to mitigate this. The first one is no one actually knows what the actual energy consumption is. And so the first thing that we have to do is insist that this data be made transparent or publicly available. So even the stat you mentioned and that I mentioned about ChatGPT, those are estimates. We're basing it on our best guess of how much a data center uses and how many resources we believe ChatGPT has. So that's one thing that we have to focus on, which is transparency and making data available. The second is focusing really on efficiency. It turns out a lot of the computing that we're using, and I can talk about the technical reasons why, but how many of you are familiar with like Monte Carlo search or Monte Carlo style simulations? Or a parameter sweep. So this is an experiment in which maybe you're looking for different model configurations and you're going to try a bunch of different parameters. In those type of experiments, about 90 to 95% of the experiments are actually discarded or thrown away. So if you used all this computing to not help you get an answer. So the question is, can you stick AI in between those type of places in order to help it become better? Another research area is on different cooling technologies. The reason that we're using so much water is often due to evaporative cooling. Right, you're using air cooling or such techniques to essentially use, and they use a lot of water for the chillers in order to keep these systems running. And so can we switch to better, more efficient cooling technologies such as either liquid to chip or even immersion cooling, which has much better cooling properties. And then finally, it's this sort of optimization problem of there are times when, say, the water use or the energy use is particularly troublesome or particularly bad, and maybe times when it's not. And so how do we make sure that the systems can dynamically adjust and reallocate and rebalance themselves in order to work in the most optimal fashion for the time that's happening? So for example, on a hot summer day, when the energy grid is already tapped, maybe the data centers can make themselves run more efficiently, either by running a smaller, inexpensive model, or maybe by adjusting dynamically the way the cooling and battery technology or behind the meter technology is functioning. And maybe on a nice cool day where energy is not a concern, they can run at full blast. But how do you have these systems dynamically optimize and tune themselves? That's a lot of what our research has been and what we've been able to show and what we're also making happen through Radiant. Me pediste sobre la regulación y me ligo a lo que iba diciendo Vilay. El problema fundamental es la transparencia del dato y es uno de los desafíos que nosotros tenemos que tener como eje central de la innovación, ¿no? Hace muy poco escribí un artículo sobre el hecho que regulación no es la muerte de la innovación.
¿Por qué? Porque tenemos que tener datos reales sobre el consumo, que no tenemos. En este momento, un poco como dice Vilay, es our best estimate, es lo que pensamos. No tenemos datos transparentes sobre realmente lo que el consumo de la inteligencia artificial hoy en día en todo su desarrollo, ¿no? Porque tenemos que pensar cuánta energía consume entrenar hoy en día una inteligencia artificial. Y después lo que se va a producción. Y entonces cuando estamos en producción, lo que puede ser. Y al mismo tiempo tenemos que elevar un montón de atención sobre los que son las posibilidades de hacer sí que haya menos consumo crítico de recursos naturales, digamos, únicos, como puede ser agua corriente o fresca, digamos, que se va desperdiciando, o todo lo que puede ser también el consumo de energía y cómo se produce esa energía para que sea todo el ciclo sea más sustentable. Así que, por un lado, hay el reglamento sobre el uso de inteligencia artificial de la Unión Europea, pero no es el único. Nosotros tenemos un dédalo o un forestal, digamos, de regulaciones que, digamos, abarcan todo el eje de transformación digital. En este momento tenemos el Data Governance Act, tenemos la Cybersecurity Regulation, que también es muy importante. Una de las cosas que veníamos diciendo antes de entrar aquí a la mesa es cuánto es necesario e importante invertir no solo en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y en todo lo que es, yo siempre lo intento recordar, cómo funciona todo el sistema de transformación digital de un país o del mundo entero. Está basado antes que nada por un eje central que son las infraestructuras físicas. Y tenemos un gran problema en infraestructura física porque no todos están desarrollados del mismo modo y no en todos lados tenemos grids energéticos capaces también de deslocar los data centers en países más fríos, donde sería más conveniente, digamos, tener cloud. Y más que eso, y sobre todo en lo que se viene en el mundo a partir, digamos, de este enero, cambió un poco el eje también político alrededor de cómo tenemos que administrar nuestros datos. Nos vamos mucho más hacia, no más hasta una interdependencia global del dato, sino más a un índice de soberanía del uso del dato y una soberanía tecnológica. Y esto o sea, es una bomba disruptiva, no siempre maligna, digamos, puede ser muy beneficiosa para que se creen sistemas completamente distintos, diversos, pero también al mismo tiempo, yo diría, a futuro interdependientes en términos de buenas prácticas. Ahora, poner más data centers y tener más compañías en Europa va a ser un gran desafío para Europa porque no las tiene, porque estaban todas deslocalizadas en Estados Unidos. La mayoría de servicios de SaaS estaban producidos en Estados Unidos y esto lleva otro gran desafío, en donde, por ejemplo, países como Argentina están en el medio, digamos, de estos dos grandes factores y pueden tener un vantaje competitivo también en términos económicos, porque hoy en día hay una gran capacidad, digamos, en términos humanos, de conocimiento, de uso de inteligencia artificial en el país, pero falta mucho también para proveer en términos, un poco como decía, de ciberseguridad. Hay muy poca atención a toda la parte de seguridad, entonces estamos avanzando muchísimo en este país
hacia el desarrollo de soluciones, pero son soluciones que después necesitan un gran refuerzo que en este momento solo la regulación, como el IACT, pero no solo el IACT, tenemos a las líneas guías de la UNESCO, de la OECD, que abrieron la puerta, digamos, a una estandarización un poco más única a nivel mundial, que nos permita tener por lo menos una luz polar a donde ir, ¿no? Bueno, no sé si les pasó a todos, pero a medida que iban hablando, increíble la cantidad de preguntas que iban surgiendo, mientras que al mismo tiempo las iban respondiendo, pero bueno, siempre hay más y más preguntas. Y al mismo tiempo, sí, justamente estaban ahí, los veía, que yo quiero preguntarle el siguiente, Alejandro y Karina. Así que bueno, Perdón, dale. me voy a colar. No, pero porque estaban hablando de regulación. El año pasado el Fondo Monetario Internacional, con su presidente actual, emitió un informe sobre la IA y el trabajo. Es interesante ver los distintos informes de distintos organismos internacionales, cómo ven las cosas, cómo iba a impactar en el empleo, pero mencionaba, no es que me llamó la atención, por ahí uno podría pensarlo sin haber visto el informe, las recomendaciones finales, Enzo, hablaban un poco, creo que la línea tuya, decía, los países que están en desarrollo, lo llaman de otra manera, no me acuerdo, pero somos nosotros, puede ser emergentes, sí pueden decirlo así, dice que tienen que ocuparse de desarrollar infraestructura. Esa es la recomendación, urgente desarrollar infraestructura. En cambio, a los países desarrollados, o económicamente, no me acuerdo cómo lo mencionan, dice ocuparse de la regulación. O sea, como está un paso más adelante, entonces, respecto a la regulación, ¿no? Y tomando la experiencia de ustedes y para ti, Enzo, particularmente, porque escuchamos, yo no soy un especialista en el tema, pero escucho que Europa ha regulado, en opinión de varios, excesivamente, ¿no? Y he escuchado a gente que da charlas en tecnología decir que eso es la muerte de la IA, que es la muerte del avance, la muerte de Europa un poco más. Ahora yo me pongo a pensar un ejemplo muy lógico, ¿no? Si yo quisiera construir un aparato, acá hay gente, ingenieros y futuros ingenieros e ingenieras, en medicina, que también hay gente aquí en la facultad que se ocupa de ello, y yo tengo que ir a un organismo nacional a certificar que ese aparato cumple ciertas, hablando de algunas actividades concretas, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando mucho de los recursos, la transparencia de la información, pero si yo quiero hacer un aparato, llámese hardware, software o ambos, para determinada actividad, tengo que tener ciertos recaudos. Y si es medicina, aquí a la vuelta está, aquí al lado, enfrente nuestro está el ANMAT, que es el organismo nacional donde tengo que llevar y tiene que certificar que ese aparato hace. Bueno, si yo mañana me dedico a ser un agente de inteligencia artificial que trabaje en la parte médica, perdón, el decano de la Facultad de Medicina, Ignacio Brusco, de la Universidad de Buenos Aires, escribe un libro sobre IA y él dice siempre, los médicos que no usen IA van a tener problemas. Entonces, vamos hacia ese lugar. Ahora, ¿no parece lógico que tenga que haber una regulación en ciertas actividades y en otras pueden ser más libres? Sí. La pregunta es muy pertinente. Y como estamos en una facultad de ingeniería, le preguntaría, ¿ustedes podrían, o sea, no pensemos en la ingeniería ahora informática, ¿ok? Pensemos en la ingeniería de transporte o de puentes. ¿Ustedes podrían construir un puente sin tener regulación de cómo se tiene que construir un puente? O sea, el problema fundamental, yo que vengo de Italia, acabamos de tener uno de los peores desastres en términos de puentes con el puente Morandi en Génova, que se tumbó. ¿Por qué? Porque no respetó reglas fundamentales de estándares de construcción. Y por suerte, esto no pasa todos los días porque nosotros tenemos fuertes regulaciones de puentes. Lo mismo siempre doy como ejemplo de innovación en un mercado extremadamente regulado que es el mercado de la aviación. Airbus fue una compañía que nació en Europa después de Boeing, después de muchas más empresas que ya estaban en el mercado y que habían de por sí
incentivado ellas mismas las reglas de los estándares mínimos, ¿no?, de construcción. Airbus vino y, no obstante, trabajando en uno, yo diría, de los ambientes ingenierísticos más regulados al mundo, el mundo de la aviación, lograron llevar un montón de innovación. Y hoy en día son, digamos, el sistema de... Ahora son los líderes mundiales de aviación. Bueno, la misma cosa yo quisiera ver, y creo que un poco mejor el estudio de cómo se hizo el AI Act. ¿Vamos? Ok. Exactly. I will try to be brief. Pero siguiendo, nosotros en el reglamento de la Unión Europea tenemos muy claro una pirámide, ¿no? La gran pirámide de riesgo. Nosotros estamos encontrándole dónde hay más riesgo y en ese riesgo decimos qué hay que hacer. La mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial no está está en la última faja de la pirámide de riesgo y no necesita regulación o control. Para hacer todo esto se incentivó una cosa muy interesante que se está dando en estos últimos meses, que es la aplicación de cajas de arena o sandboxes regulatorias, donde se va a presentar un proyecto y se decide cuáles pueden ser los impactos de ese proyecto al respecto de la pirámide de riesgo. Si tenemos ese approach, que obviamente tiene que, digamos, evitar un montón de aranceles a la innovación inicial. O sea, una de las cosas más impactantes, y eso lo reconoce mismo la Unión Europea y está tomando medidas para que no afecte muchísimo la innovación, es que no tenemos que tener esos aranceles principales al empezar una startup que dicen, si tengo, no sé, 20.000 euros de Family, Friends and Foods para empezar un proyecto, no puedo gastarme 190 euros solo en poner en marcha la startup. Eso no puede ser. Del otro lado, y cierro con esto, uno de los motivos para tener regulación es que nosotros vamos, y un poco como lo anunciaste vos, el impacto en el mundo del trabajo puede que sea fatal. Yo dudo, pero puede que lo sea. Tenemos que realmente confiar en quien sustituya a un hombre. Porque yo puedo estar seguro que Federico es un buen ingeniero porque tiene sus certificaciones, hizo la UBA, tiene su licencia, tiene años de experiencia laboral, tiene tal vez cartas de recomendaciones por sus profesores o jefes de empresa. La IA no tiene nada de todo esto. Entonces, tenemos que tener una base de trust, de confianza, para que el usuario final pueda utilizar una IA de modo confiable. Eso es el tema de la Unión Europea. Tenemos que tener confiabilidad en un producto tecnológico. Es como decir, ¿y por qué tantas veces no tenemos estados que invierten mucho en startups? Porque no estamos bien seguros si invirtiendo todo ese capital y digamos que ponemos todo nuestro servicio de control de pasaportes a una startup que es súper innovativa, pero se van al bombo después de 6 meses y toda la capacitación que hicimos o todos los productos que compramos no tienen más capacidad de trabajar. Todo eso se da en una relación de confianza y robustez de la solución. Bueno, excelente. Qué difícil va a ser poner fin a esto, porque ya vemos que
Da para hablar muchísimo. Creo que Cari quería hacer una pregunta, ¿está bien? Bueno, yo quería preguntar a raíz, en la línea de lo que comentó Alejandro durante su pregunta, quería consultarles qué opinan acerca del desarrollo de inteligencia artificial, más bien la aplicación de inteligencia artificial teniendo en consideración los grandes modelos de lenguaje. Hoy en día tenemos muchísimas personas, industrias que están interesadas y que ven una gran oportunidad en el uso de estas tecnologías, pero a su vez los organismos internacionales están llamando la atención acerca de la problemática de los datos frente a estas brechas tecnológicas donde justamente los datos se generan con el uso y con el acceso por parte de personas de distintos sectores, de distintas culturas. Yo quería consultarles qué opinan analizando desde el punto de vista de los sesgos, ¿no? O sea, sistemas o modelos de lenguaje que son entrenados con datos que están en Internet, que poseen sesgos, y que a la vez son aplicados en países que quizás no pudieron aportar la misma cantidad de datos y son invisibilizados. Quería consultar, he visto que tienen varias publicaciones al respecto en MIT. So watching the development of large language models over the last few years has been very fascinating. And one thing that I've become even bigger believer on, and coming back to even some of the regulation questions, is open source. I believe that open source technologies, open source models are, that there is no formal regulation, but there is still some sort of societal norms that we're having to maintain when we make these available. It's the ones that I'm most concerned about are some of the proprietary models where we really don't know where the training data came from, how it was acquired. I mean, I can, just to be, completely upfront, I have found things that I have not explicitly given permission for. There's a certain like software that I've written that really only one person on earth cares about, which is me. But if I ask ChatGPT, it's giving me an answer that really couldn't have come from anywhere but that one software, which I never explicitly licensed for it to use. And it's not crediting me or anything like that. So those kind of things are occurring all the time. And I think that's where one thing with the open source models, coming back to transparency and regulation, and Enzo and I have been talking about even regulation. I still think the field is moving very quickly and regulation is difficult to put in, but the one that we can talk about is transparency. And transparency isn't just making the model weights open. That's a step forward. At least you can interrogate some of the safety aspects of the model. But until we're able to get to the transparency of the data itself that was used for collection, the way in which the training was actually performed, for example, what specific parameters were set in order to train the model, right? It's very difficult for us to, others, we just have to treat this like a black box. And when it is a black box, it's only good for low risk applications or applications where if it messed up, it's not the end of the world. So it's helping you write your email a little bit better. If it used the wrong word, it's not the end of the story. So I think that's going to be the big limiter from the application of these large language models is we need to see more open source. And open source, and again, credit to folks like Meta and Mistral who have been open sourcing these models, and even DeepSeek for that matter. But there's still more that we need to, and coming back to exactly that, of what's the data that's being used, how was this data acquired, and how is it being used? And when you're going to places like the EU, even now certain places, other places across the world, how can data be removed? Just because I put some data maybe on a web page 10 years ago and you've trained on that, is there a formal process for me to? It is a major technical algorithmic challenge, but and so it doesn't even exist. And so people are just hiding. I think hiding is maybe the wrong word, but they're not being fully open or candid about how the data was acquired that they then used for training. And so that, I think, is a big challenge that there just hasn't yet been enough incentives for companies. There's been a race to who can build a bigger, faster, more powerful model. No one's really stopped to think about how can I make it more efficient and either to the environment or energy? How can I be more transparent or more ethical about how the data is being used? What are applications I should not be using this in? I think, Enzo, you're giving the example. There are certain biases that these models have that we just don't know, right? For them, there is no difference between correlation and causation. It's all the same to them. We as humans are very good at understanding, if you're deciding who to promote,
oh, just because the name contains a J, you know, that's not a good reason to promote someone, right? Although that may be what the data shows, that somehow, for whatever reason, that letter happened to be popular. But the AI will not know that, and it won't tell you that that's the reason it's using. Or any of us would dismiss that as sort of a stupid or idiotic reason. But the AIs are not aware of those type of, they're just learning patterns and pushing them forward. So we've given this really nice, you know, they almost feel like you're talking to a human, right? You even say please and thank you to ChatGPT, right? And, right, so you're, yeah, no, I actually did, I think I'm talking to a reporter later today about that very thing, you know, about how it costs terawatt hours of energy to say please and thank you over and over in a billion conversations. But so those are the things. We've given this sort of lifelike appearance or interface to these systems, but they're not humans. We have to remember that. And ChatGPT of the future, if you become very smart, I take that back. Don't punish me in the future. But until then, they are not humans, and we have to remember that they are systems that are learning patterns and able to extrapolate those patterns. And they can do it at scale better than we can, but they're not smarter than us. It's just the summation of human knowledge that they've been able to train on. Bueno, aprovecho que los tenemos a los dos acá y voy a hacer una pregunta para cada uno. Siguiendo un poquito el tema de la regulación, para Enzo la pregunta es, entiendo que se cataloga a grandes rasgos en 3 niveles de peligrosidad a la inteligencia artificial, y el nivel 3 es un nivel que estaría prohibido hacer por las implicancias que tiene para la ética y otras tantas cosas. Y que ese nivel de peligrosidad lo va a generar de alguna manera el Instituto Europeo de Inteligencia Artificial, que no sé, realmente no estoy actualizado si ya se está formando o se va a formar. La pregunta y lo que siempre pensé al respecto es que hoy por hoy no son tantos, estaremos hablando de miles de sistemas de inteligencia artificial que hay que catalogar, pero en unos pocos años cada una de las cosas que estamos usando, los aparatos, el software, el nivel de penetración de la inteligencia artificial va a ser tan importante que va a haber decenas de miles o cientos de miles de sistemas que va a haber que catalogar y aprobar o no. Lo que va a ser imposible que esto lo haga un ser humano. Y eventualmente lo va a hacer una inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿no pensaron en la utopía que finalmente de acá a un tiempo sea la inteligencia artificial la que tenga que autorizar o catalogar en las categorías de peligrosidad a otras inteligencias artificiales? Esa es mi pregunta. Y la pregunta para Vijay tiene que ver con la aplicación de otra tecnología adyacente que yo creo que con el tiempo sinceramente se va a hacer un merge, se van a juntar en una sola tecnología que es el blockchain. ¿Qué opina de lo que es la computación distribuida? ¿Cómo impacta esto o no tiene impacto sobre el consumo de energía? Y algo quizás también muy importante además del consumo de energía es ¿cómo impactaría esto en la democratización del poder de cómputo para que solamente no quede que unos pocos países se queden con todo el poder de cómputo y los demás tengamos que estar a merced de esto? Gracias. Respondí, dije, qué cacho de pregunta. O sea, pero vamos al concreto. A partir de febrero de este año, esa primera parte de la pirámide está prohibida en Europa. O sea, no se pueden usar absolutamente esos sistemas de inteligencia artificial que perjudican la vida o la existencia de las personas. Y esto es fundamental para entenderlo. O sea, tenemos muy claramente un proceso donde que fue muy acelerado, en este caso comparado, digamos, con lo que es la vida de un reglamento de la Unión Europea, donde normalmente nosotros, el reglamento, digamos, pasó a la Gaceta Oficial de la Unión Europea
en agosto del 2024. Así que tan solo 6 meses después entró en vigor la prohibición para los elementos más peligrosos. Y ahí hay una serie, digamos, de elementos que están prohibidos y que también son un benchmark político muy fuerte. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que se prohíbe largamente es el uso de inteligencia artificial para hacer social scoring, que no sabría traducir bien en español, pero es clasificar a todos ustedes en base a tal vez cómo se comportan. Hay estados que hacen social scoring, si ustedes escupen por la calle, tienen una multa y tienen más o menos capacidad de scoring social. Tienen menos acceso a servicios. Por tanto, escupir o pegar un chicle en esto sería, o piensen a los puchos que tiran en la calle. O sea, Buenos Aires, antes hablábamos con Millay que una de las cosas que yo también encuentro bastante lindas de Buenos Aires es que como gran metrópoli es una ciudad bastante limpia respecto a muchas metrópolis en las cuales nosotros viajamos constantemente. Pero sí hay un montón de puchos por el piso. Entonces, ya tan solo esa prohibición es fundamental. A otra cosa es el análisis que nosotros tenemos de cámaras de seguridad gracias a inteligencia artificial. Y ahí, digamos, entramos en un debate que puede ser muy interesante porque es una prohibición casi total, porque hay un par de excepciones. En casos de niños que son abducted, secuestrados, o en casos de eventos de terrorismo masivo. ¿Okay? Pero eso quiere decir que nosotros el software lo tenemos. Entonces tenemos que estar muy atentos a quien se viene al poder y no cambie la ley. Porque tener un jueguito ahí para controlar el mundo, ya lo vivimos, en muchos casos puede ser una atractividad bastante seria. Y después toda la inteligencia artificial que puede perjudicar la vida de una persona. Y eso entra muchísimo en todo lo que es la inteligencia artificial usada en campo médico. Ahora, para responder a tu última pregunta, que es, ¿vamos a tener inteligencias artificiales que controlen otras inteligencias artificiales? Yo no dudo que pueda pasar. Pero una de las cosas muy importantes que pone el AI Act en esto es que el oversight humano tiene que estar siempre presente. Entonces, es uno de los casos que teníamos acá con el IALAB, que fue Prometea, que fue una de las primeras inteligencias artificiales predictivas en el sector de la justicia. Nosotros teníamos ya sentencias prehechas. ¿Quiere decir que el juez no tenía más valor? No, el juez tenía que ir y controlarse toda la sentencia, no tenía que escribirla. Entonces, pero hoy en día el uso de inteligencia artificial por parte de todos, pública, administración, entre ellas, es muy frecuente. Ahora, hay que ver cuáles son los límites. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea, nosotros tenemos un reglamento interno de uso de inteligencia artificial que, por ejemplo, todos los datos de la Unión Europea, o sea, toda la documentación, no puede utilizar ChatGPT. Nosotros tenemos nuestro GPT, que es GPT@EC. O sea, es un GPT que estuvo entrenado con todos nuestros datos, con todos nuestros modelos de construcción también verbal, que es muy diferente. El bureaucratic English de la Unión Europea es muy particular.
y tiene sus nuances muy serias. Así que, para responder a la pregunta, es sí, puede ser que nosotros utilicemos en el futuro, ahora no creo que estamos tan desarrollados para eso, pero en el futuro, y Lai me va, en esto tal vez me va a contradecir, pero sí y únicamente con el oversight humano. Thank you. So Enzo, maybe I'll give one example that I'm thinking of, which there is very early stages. So I'll argue with, I won't argue with you that it's, but maybe AI agents are we're starting to see AI actually then controlling, but it's for very simple tasks right now to do things like web search and compile reports. But maybe it's sort of the beginning of that. But coming back to, I think, the other parts of your question, and I think even some of this, so let me give you a use case, for example, that I've been trying to work with for a very long time. It's very difficult. So in the United States, we have the system called an Amber Alert. So in the example of a child abduction, if a child is taken, they will, every cell phone in that area will get a beep, beep, beep. It doesn't, you cannot, it's mandatory, everybody gets it. It'll say, a child has been taken. Here is the license plate number of the car we believe, and maybe who's the person. So the question is, we are also now driving around with every single car has got a camera on board and computing on board. Why can't we do some of that locally? In terms of license plate detection is a solved problem in computer vision. The cameras we're using on our cars are quite high fidelity. Why aren't we using some of that? Or recently there was a crime that was committed near my parents' home, and they have a Tesla. And the police actually came and asked, can they get the recordings from the Tesla? Now, it turned out that it wasn't in the same area, but so we're starting to see that it's very easy now to get data. So I think moving towards more decentralized technologies can help us provide those guarantees where maybe all my Tesla needs to report back is whether it saw this license plate or not. That's all that's needed. Right? Or the same way that our phone is doing chirps to figure out if you have like the air tags, right? So your privacy is still maintained, but we're able to do some pretty interesting things. So I do see a huge opportunity coming from a decentralized perspective, from a privacy and protection of your data, where your data never goes to a centralized location. Simple questions are asked. For those that are familiar with like cryptography, this is a sort of a known problem, almost like a Bloom filter. Right? But you can think of that expanding into other problems. All we need to know is whether it exists or not. I don't need to know anything else. So hopefully we are starting to move towards those technologies which are more driven by a question that needs to be answered rather than just a general catch-all model. Now coming to maybe the second part of your question, which was on the energy impact. So if we do decentralized versus centralized, there are certainly, so at a very high level, though, centralization often leads to better performance. We see running a computer in your home is going to be far less efficient per unit of energy or per unit of compute than it would be in a data center, which is designed solely for that purpose. If you discount things like network and data movement that are also, and for most cases, it's probably still more efficient. However, if we want to balance privacy with sort of energy efficiency, we need to come up with smaller models that can be on, what we call the edge devices, right? So devices that are in your home that can do some of this early stage filtering. And then you can have a more centralized system for when you offload to more heavy compute. And the simplest example is, how many people here have like a Siri or, Google Home or any of those devices? It's able to do a lot of the conversation right on device. Being able to detect who's speaking, maybe even answer simple questions directly on device. And it'll only offload you, or even Alexa, will only offload you into the cloud for more complicated questions. So that could be, I think those are good approaches to mixing the two worlds together. I think though today, with especially large language models, it is only the cloud. We don't have that first tier option because no one's thought about that. So the question is, hopefully in the next year or two, we're able to figure out how do I run a local copy, maybe heavily quantized or a much smaller, condensed or version. How do I run that just directly on my cell phone or my home camera and only use the cloud for things that are out of the ordinary that require extra processing or extra effort to solve?
So I'm see that as sort of the world that we need to move to in the world of AI and large language models. I don't think we're there yet now. Buenísimo, me pareció muy interesante. Encima, justo hablaste sobre un tema que a mí particularmente me interesa mucho, a raíz de algo también que dijo Enzo sobre la diferencia entre el entrenamiento y la inferencia, o sea, el momento de utilizar las redes. Una pregunta que a mí me interesa muchísimo saber es justamente qué impacto tiene el tema de la compresión de las redes, pero tanto a nivel edge como cloud, digamos, en esos dos puntos. Yeah, so that is one of the biggest. So if you look at the phases of AI, right, or building an AI or lifetime costs associated with AI, your first part, time-wise, is most expensive is probably the development. So this is people-intensive. The development, this is where you're doing the data curation, maybe stealing data from the internet that you weren't supposed to be using, getting all of that together, organizing it, building out that self-supervised pipeline. Then you have the training, which is computationally in the single phase, the most expensive part of that. It's can take months, usually 3 to 6 months with tens of thousands of GPUs, if not more. So for a single operation, then you have the inference. And so it's important to think about those three as individual phases. So the first phase, which is on the data collection, is a very network intensive. You're usually scouring the internet or maybe local networks in order to collect a lot of the data. The training part is somewhat done in an independent cluster. It's usually a very large data center. It can be latency bound, so it could happen anywhere in the world that has cheap power, cheap availability of processors. That often uses different types of network because of the amount of movement of data that has to occur just in that training process. So as individual data sets are brought in, they have to move to the separate processing units in order to get. So and then the final one is on the inference, which is for a large provider where about 80 to 90% of the cost goes in. That is where every time you interact with your ChatGPT, that's the inference side of the model. And that is often in the long term, as much as each individual inference is quite small in nature, the aggregate of that is usually quite large. And when we look at the energy expenditure of these, of sort of the total cost, the total lifetime of a model, about 70 to 90% of the model's energy comes from just the inference side. The training is often something like 10 to 20%. And the, what we call the cost parity is roughly about 200 to 500 million inferences equals one training. And you can think about these large models, how many millions of users are using them daily or weekly. So it's very quick that you start getting to that level of utilization. And in fact, we estimate, for certain models that the usage is so high that the energy costs are likely every week, it's the equivalent energy or computing power of having trained a model or just maybe in a couple of weeks. So I think in each of these, there are different networking challenges that you run into. And when we're kind of looking at the edge and the cloud, I think that is the biggest challenge that people are running into, which is to figure out how does this network work fast enough in order to do this. So we're looking at 5G technologies and being able to incorporate that. But I think latency and throughput is still not fully understood on these models. So that's why we're still looking for data centers that are close to towns for inference because there's a lot of processing time. And so I don't think people have gotten to a very sophisticated network architecture yet, beyond sort of the high-performance computing network architectures that we've been building for a very long time. Does that make sense? Sí, vamos. Sí, bueno, vayan pensando, hacemos una última preguntita rápida, ¿sí? Y bueno, ya tenemos después a alguien del público para hacer una pregunta. Quería preguntarles, recapitulando un poco lo que venimos hablando, los desafíos. Nosotros estuvimos haciendo una investigación, en realidad desde el laboratorio hemos visto que la aplicación de inteligencia artificial generativa y hoy en día con las oportunidades que brindan los agentes de inteligencia artificial, hay muchas posibilidades de optimizar en las industrias. Y particularmente una de las últimas investigaciones que realizamos, en las cuales la Facultad de Ingeniería también colaboró con el IALab, fue el impacto de la inteligencia artificial en industrias de gas, petróleo, o sea, energía y agua.
Ahí, con lo que estuvimos hablando, los sistemas de inteligencia artificial en su desarrollo requieren grandes cantidades de energía, datos, etc. Pero a su vez hay una cara que es que nos pueden ayudar muchísimo también en términos ecológicos y de sustentabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque por ese mismo modelo de inteligencia artificial se puede hacer una predicción incluso de la cantidad exacta de agua que se requiere o el lugar exacto donde se requiere hacer una actividad de explotación o lo que sea. Entonces, pensando, nosotros acá en Argentina no contamos con una regulación, pero a la vez desde los laboratorios y estos ámbitos académicos y por buenas prácticas de las industrias, queremos justamente conocer cuáles podrían ser unas buenas estrategias para una aplicación eficiente, pero que a la vez sea sustentable, ¿no? Que no perdamos los beneficios de la innovación, pero que a su vez podamos ser cuidadosos. Esa es la pregunta. Yeah, that's. I think thanks for bringing that up. We tend to, or I should say, tend to focus on some of the negative aspects, sitting right in the middle of AI, and forgetting about all the good that it can also be used for, and the things that it can help us out with, and actually improve humanity and the way that we work, improve safety and regulations and those type of things. So looking at even just some of the proposals, but even the applications to oil and gas. There are huge opportunities, right? And we kind of think of, I like to think of, two axes when I'm thinking about where is AI likely to work really well. The ones are in which the consequences are relatively low, in that if it make a mistake, it's not loss of life, right? That being the measure. And then the other one is places where the scale or cost is extremely high in order to do by hand. And so I think oil and gas is actually one of those great areas where, it exists, and there'll be people from the environmental side who will say that, this or that. But if we leave those arguments aside, we need more energy sources coming online, and we need to be as careful as we can with extracting these, especially when they're natural resources like this. And I think there are some huge opportunities. So just some of the places that we've seen AI being used very, very, some of the best applications. Operations and maintenance. AI is so good at looking at millions of sensor inputs and being able to see when there's an anomaly. Humans are not good at that. The scale of that problem is way too high. The feeds are changing too often. And so that would be, an obvious area where you could imagine, for things like hydraulic fracturing or fracking, being able to look at the equipment that's being used and figuring out when there may be a maintenance problem prior to. The second thing that they're very good at, again, is bringing together diverse data feeds and providing a uniform picture. So you could even imagine it helping you look for safety and security, right? Are there places where things might go wrong, someone might get hurt? We're already starting to see that in use in a lot of public safety applications. So you can imagine expanding some of those into this world. Another one, which is really on, can I make it less environmentally harmful? A lot of the environmental damage comes because you often don't know where you need to go. And if you can be more laser focused and be able to start at the right spot, you can reduce the environmental damage that's caused by these techniques in a pretty significant way. You might then also be able to figure out, how do I utilize energy better? Or how do I utilize water better, because you do need it. So it's sort of the same problem that we have with data centers, but here you have heavy industrial equipment that needs to be cooled, and you can be far more careful about how you're using water in order to do that. So again, making what would be seen as harmful for the environment, making that better. I think that's another huge opportunity that you can see for using these AI systems. And the final one, which I think is really exciting, is you can actually make your policy, all of these systems, better by using AI to figure out where are the gaps and where are places and opportunities to move things along a lot quicker. What are some of the site surveys? Where are places I should be? Can I help put more supporting documentation for why I'd like to go there, or make the use case, improve return on investments? So those type of more business or enterprise applications, I think, is another huge opportunity in that world. Muy bien, excelente. Bueno, ahora sí vamos a pasar a algunas preguntas del público, y aprovechando justamente que era una charla desestructurada, me voy a parar y me voy a permitir acercarme directamente. Ya tenemos acá al primer interesado.
Oh, Gracias. Mi nombre es Ricardo Veiga, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y damos un curso de redes neuronales desde 1990, un curso de grado. Y un poco en aquel momento era una asignatura de nicho, hoy es algo que se volvió muy popular. Pero tengo un par de preguntas, una para Vijay y la otra para Enzo. Una es respecto de la energía. O sea, no se sabe mucho exactamente los detalles de los modelos de lenguaje grande, digamos, en cuanto a la cantidad exacta de parámetros, pero se habla que esa cantidad sería similar a la cantidad de sinapsis que tenemos nosotros en el cerebro humano. Y mi consulta va relacionada con la energía que se requiere para que funcionen los sistemas actuales de inteligencia artificial, comparada con los 20 watts que consume un cerebro normal nuevo. O sea, por ahí estamos trabajando sobre modelos y hay alguna forma de hacerlo mejor. Bueno, es una consulta. La otra para Enzo tiene que ver con una particularidad, especialmente de los modelos generativos, donde nosotros los entrenamos con datos, con muchos datos, y hasta ahora lo veníamos haciendo con datos naturales, datos que sacábamos de cosas que eran reales. Pero cada día hay más datos que son artificiales, generados por la propia IA. Y se ha demostrado que ese proceso sufre algo similar a lo que ocurre cuando, entre comillas, nosotros nos reproducimos dentro de la misma familia. O sea, a la larga las respuestas terminan degenerando. ¿De qué manera podríamos eso evitarlo cuando ya no sepamos qué es real y aquello que es artificial, ¿no? Gracias. Yeah, so that is a question that I'm often asked. And so maybe I'll take one step back and just talk about why is there such a large energy use? And then you can kind of hopefully get an idea of how limited our understanding is of these technologies. So that would be what I'll call the holy grail in terms of being able to get to essentially this level of efficiency. But where we are right now is these models are essentially trillions of numbers that are calculated. These are often referred to as a number of parameters, the number of model weights, however you refer to it. Those, every time you ask a question, that question is then converted into a stream of numbers. So it's broken into what are called tokens, and the token is then represented as a number, usually in some, millions of within some space that's millions of dimensions, and that is then multiplied with many of the numbers that are within that trained model in order to start generating. I've clearly skipped a lot in that explanation, but intuitively that's about what's going on. And so the reason that when you use a large language model that we say that there is an energy cost is because somebody has to sit and perform trillions of calculations, or maybe tens of trillions of calculations, to generate the answer of, tell me a funny joke, and then it's performing trillions of matrix multiplications in order to generate a funny joke for you. So that is where the energy use is coming from. And it's also gotten worse because processor technology has leveled off, so we're not getting much more efficient from the processors, and simultaneously the models have started to grow even bigger and bigger, doubling every 3 months or so. So that's causing this major energy and power problem that these systems have. Now, coming back to your very good point, which is, well, the human brain does a lot of this. Why aren't we, why isn't, but it runs at, the 20 watts seems to be a reasonable estimate, right? What people have looked at. How far are we from getting it there? And I think the question is extremely far for two reasons. One is our brain is so good at dealing with different precisions and perception. Our sensors are far better than any sensors that you can build on Earth, whether it's our eyes, ears, mouth, nose, right? That multimodal perception that we have is just, something that will take years to emulate. Now, if you told me in 50 years, could we get there? Perhaps, right? I can't tell you what will happen more than probably in this field at this point, probably more than 3 days. No, maybe 3 years out, right, is what I can guess. And anything beyond that is just made up science fiction in my mind. So I think we're a far way away. I do think that we're going to get more efficiency. Whether we reach this, if this is the gold standard or the holy grail, I don't know if we'll get there.
But I do think we're going to reach more efficiency because there's an economic need to become more efficient. The cost of running these models is expensive, and it is turning people off from utilizing this technology in any significant or serious way. So I think we're going to get more efficient. This is the gold standard. I don't see, I follow a lot of, like neuromorphic computing, really cool stuff, but they still don't scale up to these problems. But give them a decade or 2 decades and a lot of money, perhaps they'll figure it out. But until then, I don't think that it'll take some very narrow problems and run it very efficiently, but to generalize the way that our human brain does. So we might get efficient for certain operations, like maybe just computer vision, just text summarization. Maybe those things we'll become very good at. But to create, something that's able to do all of the above in a computing footprint close to our brain, I mean, decades at best, in my opinion, in my humble opinion. Yeah. I could go even for centuries, to be fair and honest. La pregunta sobre los datos es muy significativa, pero también tenemos que contextualizarla en algo mucho más grande, que son los riesgos que se vienen en algunas de las análisis que están surgiendo en estos últimos meses. Tenemos casi la certidumbre que no solo vamos a tener el problema de datos corruptos por la IA, que tienen un índice de propagación mucho más elevado de los datos humanos, un poco porque son, generados por la IA, son más leíbles por la IA, son más interpretables, digamos, y entonces, pero hay controles humanos muy fuertes que evitan esto. Si pensamos en las primeras experimentaciones de agentes conversacionales, pensamos en lo que fue el caso de Clipper o el caso de Elisa, y la velocidad de multiplicación, digamos, de harmful o hate speech fue masivo, ¿no? Ahora lo tenemos gracias a bots que reproducen fake news a todo campo, ¿no? Teníamos la imagen de Papa Francisco con el vestido del saco de Prada, o cosas así, que con Karina estuvimos viendo un montón. De hecho, junto a Cari y a Juan Corbalán escribimos un libro en el advento de ChatGPT 3.5 que se llama ChatGPT imperfecto por diseño. O sea, ya misma la base de datos, ¿pero por qué? Porque tenemos un problema, y eso se liga mucho a la pregunta que hacías vos antes. Tenemos 3 grandes momentos, no son los únicos, digamos, pero tenemos 3 grandes momentos donde se genera corrupción o sesgo dentro de la producción de inteligencia artificial. Es cómo recopilamos los datos, cómo los anotamos, pero la tercera parte, que para mí es la más relevante por lo que se viene, que es la corrupción del algoritmo. Y ahora, hoy en día, uno de los prevalentes sistemas de peligro que vamos a tener en los próximos meses es el hecho que vamos a tener ataques con algoritmos que van a poder corrompir otros algoritmos de datos sanos. Y entonces le vamos a poder cambiar. Una de las cosas que estuvimos analizando en los últimos tiempos fue la corrupción de datos bancarios. El sistema de pensión que se puede corrompir en una hora cuando está el send de todos los pagos de pensiones. El día, no sé qué día es en Argentina, pero creo en Italia es el 23 de cada mes. El 23 de cada mes llega a tu banco el pago de tu pensión. Bueno, si yo entro con un algoritmo que corrompe el to send to y pongo su número de cuenta, profesor, usted se va a volver la persona más rica del mundo en 1 o 2 segundos y
y va a cambiar radicalmente la visión de cómo se propaga una corrupción de datos y de algoritmos, porque ese es el problema que, o sea, le respondí con una afirmación que tal vez no es puntual sobre su pregunta, porque sí, tenemos que analizar bien la base de datos. Por eso, me ligo a la primera pregunta que me hicieron, pero el reglamento sobre el uso de inteligencia artificial no es el único reglamento que abarca esto. Nosotros tenemos un montón de otros reglamentos. Ahora, si me dicen, yo les puedo elencar la cantidad de reglamentos que tenemos. Y eso es, en parte, el bulk, digamos, administrativo que genera esta visión de pesanteza, ¿se dice? De pesanteza de la regulación. Pero el hecho es que la complejidad que eleva la inteligencia artificial o la tecnología en general es brutal. Y no es por la tecnología, porque esto siempre lo repito. Es una frase de Tim Cook que para mí es fundamental y con esto cierro. Es la tecnología es capaz de hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas. La tecnología no quiere nada. Somos nosotros que le pedimos al instrumento tecnológico de hacer algo. Entonces, las reglamentaciones sirven para decirnos a nosotros a dónde queremos llevar esa tecnología. Y si lo tenemos bien claro, gracias a una regulación que puede ser lo más afinada posible para ser liviana, pero tiene que estar para darnos ese carácter de confianza al servicio, digamos, de la persona. Bien, muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere? Sí. Bien. Vamos con una pregunta más acá en el salón y después vamos a hacer alguna de YouTube y medio que con eso ya nos vamos quedando sin tiempo. Así que, bueno, nos vamos a limitar a eso, ¿sí? Adelante. Bueno, mi pregunta se refiere un poco a la naturaleza misma de la inteligencia artificial. Porque de algún modo esperamos que cada vez más pueda reemplazar en su tarea al ser humano. Pero hay limitaciones en cuanto a la evolución que pueda sufrir la inteligencia artificial si se la relaciona con la mente humana, porque hay aspectos de la mente humana que están vedados a la inteligencia artificial. No porque la inteligencia artificial en sí no pueda procesarlo, sino porque nosotros no tenemos capacidad para informarle esos datos. Entonces, ¿hasta qué punto sería posible pensar que va a evolucionar la inteligencia artificial en reemplazo, digamos, de la inteligencia humana? ¿Cuáles son las limitaciones que ustedes podrían observar? Gracias. So I think that, again, we have to think near term and long term. AI is only good for reproducing content that it's already seen. And generative AI that's all it does. It takes a lot of pictures and it can generate something that looks like a real picture because somebody has told it that this is a cat and this is a dog. It doesn't know what a cat or a dog is. And so anything that requires, if there's even a piece of creativity, I think that AI is going to seriously struggle. I had the pleasure of speaking at a high school recently in the US, and this is top of mind for every student that's graduating right now in terms of what do I focus on so that in 10 years when I graduate from college or get my advanced degrees, that it's not found to be unnecessary or easily replaceable. So I argue that anything that requires a social touch, social emotion, empathy, those type of aspects, whether it's healthcare, any of those applications are going to be places where it'll be very difficult to replace a human with a machine. Even now, we're seeing just the beginning of people using these. I don't know if anyone even knows this. It'll put you down a dark hole of looking at things. But
you can now have, instead of a spouse or a girlfriend or a boyfriend, you can have an AI to do that. And so, but no one has studied what the actual repercussions of having a machine is on the human being. So for example, if you have an AI spouse or an AI partner, these things will agree with everything you say. They'll even text you and do all of these things. But no one's actually looked at, and my thesis here, or my guess is that this is going to be actually be pretty bad. There is something out of social interaction that comes up that is going to be very difficult for machines to take over. So in the nearest terms, in probably the next 5 to 10 years, I think the only places where AI is really going to be able to actually take on a job is ones where it's just repeating what's already out there. How many of you here program or code regularly, write software? Right? Have you used any of these like Cursor or they're very interesting technologies, but if you don't know what you're doing, the software will not help you. It is only good for solving, oh, how do I write a print statement in Python, or how do I convert this Java code to Python? But you still need to understand the architecture of the code, what the inputs are going to look like, what the outputs are going to look like. The software will not solve those problems for you. So you still have to have the creativity in your mind, even as, because I know software developers are actually very concerned that this may be coming for them. And yes, if all you were doing was reproducing code and writing the same thing over and over, then yes, that is likely to be a challenge to continue. But if you're in the architectural side, where you're figuring out how the software works, what the goals are, what the customer is looking for, what you have to present and how you have to present it, those are still very human-oriented tasks that the machine in the near term is not going to be able to replace. And I've certainly learned the hard way. I'm like, oh, I can understand Swift very quickly, and started using this code, and then it ended up writing the wrong code, and I ended up having to learn everything anyhow because I didn't know what I had just told the system to solve a problem without telling it all the steps that I need to solve it. So it's good to follow a recipe. It does a very good job when you give clear instructions. But if it's in a field where it's difficult to give clear instructions, I think the human is still going to be the person that's in charge, at least for the next 5 to 10 years. Let's make it 20. Bueno, muy bien. Vamos a pasarse a la última pregunta, ¿sí? Que vamos a darle lugar a la gente que está participando de manera virtual. Son dos preguntas en realidad, pero las vamos a juntar un poco en una para resumir. Y la pregunta viene del lado de qué se sabe respecto de las regulaciones en países como China, y qué se piensa cómo se maneja este tipo de situaciones. Y la otra relacionada a la soberanía de los datos y trae a colación la relación el cambio de la relación que existe ahora entre Estados Unidos y Europa. Ok, thanks. Yes, I did, yeah, but I think it's okay. Entonces, tenemos la regulación de China y las regulaciones de muchos más países. Nosotros tenemos una secuencialidad muy, muy interesante de cómo se vino la evolución de las regulaciones en el mundo. Hay muy pocos estados que no tienen regulaciones acerca de la inteligencia artificial, sean percibidas en estrategias más grandes de digitalización o que sean específicas en el sector de la inteligencia artificial. Esto se dio a partir del 2016-2017, cuando Putin dijo: quien controla la IA va a controlar el mundo. Y eso fue el momento en el cual Estados Unidos ya estaba un poco en eso, porque llevó adelante una de las primeras estrategias publicada por la Casa Blanca en 2017, a principios de 2017, pero a partir de ahí más o menos todos los estados, y no solo estados, pero también grandes compañías de consultoría empezaron a tener sus propios, ejes de
estratégicos de regulación o autorregulación, porque también hay como 3 grandes figuras de regulación. La primera es una figura de marcos internacionales de, digamos, de soft law, que son principalmente los de la UNESCO y de la OECD, que son líneas guías, pero las líneas guías después bajan también un poco más a tierra. El caso de la Carta de Santiago de Chile para Latinoamérica, donde además, digamos, de la UNESCO, promovida por la UNESCO, pero también después por todos los Estados miembros de Mercosur y también pertenecientes al CAF y más allá. Y después tenemos el segundo eje, que es la autorregulación de las empresas, que eso es, digamos, últimamente lo vimos como puede ser cambiante, o sea, que cambia, digamos, cambiante a respecto de la imposición, digamos, política más fuerte, como fue el caso de Estados Unidos, que viniendo un nuevo presidente que impuso una, digamos, no regulación, que después fue una regulación diversa bajo su nombre, que es diferente, pero le impuso digamos, una diferenciación de control a las grandes redes sociales que está cambiando realmente el modo en el cual nosotros podemos utilizar redes sociales o que recibimos informaciones en redes sociales. Y los deepfakes que se están dando en esto son enormes en los últimos tiempos. Y después tenemos el eje de la regulación dura, que está hecha por el AI Act europeo y por digamos, por otro reglamento que es del Consejo de Europa sobre el uso de inteligencia artificial y derechos humanos, porque el AI Act no abarca la parte de derechos humanos y no abarca otra gran importante dimensión, que es la parte militar, de quien nadie habla, pero que después es el motor fundamental. O sea, si vamos a pensar en hoy en día lo que es la inteligencia artificial y la aceleración que tuvo la inteligencia artificial, fue a partir de cuando parte de las, digamos, de las tecnologías que se fueron desarrollando con el DARPA en Estados Unidos bajaron a la tierra y estuvieron, digamos, difundiéndose en términos de consumo masivo, que es como cuando empezamos a utilizar carbono para fibra de carbono para los autos, ¿no? La evolución en términos de sofisticación y también de aceleración de la velocidad de los autos, porque pesaban mucho menos y tenían motores más performantes. Eso es basado sobre tecnología espacial, que, digamos, estaba bien nichosa y cuando se abrió digamos, a la comercialización cambió radicalmente los ejes. Entonces, ahí China tiene una propia visión de regulación de la inteligencia artificial y sobre todo de los datos, que se liga digamos, a la segunda subpregunta. Pero ahí, muy bien, el hecho también de soberanía de los datos se viene un cambio dramático. El cambio dramático no es solo sobre datos, o sea, tenemos a Alemania que le pidió a la Fed de darle el oro físico de vuelta a Alemania. O sea, esas son cosas mucho más impactantes, tal vez no para todos los ingenieros, pero a nivel estructural de geopolítica eso es mucho más impactante. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una nueva evolución de la soberanía de los datos que puede ser que cambie radicalmente también el modo en el cual las grandes empresas que hoy en día tienen datos se van a tener que dividir. Y vamos a tener empresas que no quieren renunciar al mercado europeo
y van a tener que construir data centers y subempresas, digamos, pero completamente divididas, como las vimos hoy, y muy probablemente esto se va para bien, no se va para mal, porque el hecho que no haya una sola y única concentración del poder de datos es algo que puede, y los chinos lo entendieron mucho antes de que los europeos en esto, o sea, tienen sus propios data centers, tienen sus propias soluciones de inteligencia artificial y usan, digamos, el caso de DeepSeek en esto es impresionante, la aceleración que tuvo China, pero es volviendo a una de las cosas que decíamos antes. La inversión de China en infraestructuras físicas en los últimos 25 años fue algo que nadie de los demás países vio. La diferencia es que nosotros estuvimos construyendo todas estas infraestructuras a lo largo de los últimos 70, 80 años. ¿Qué pasa? Que nuestras estructuras hoy en día son también muy obsoletas y tenemos el gran problema que después tenemos que confiar solamente en quién hace la novedad y pone satélites en el espacio para tener conectividad, porque tal vez la conectividad es bastante fácil en países llanos como Estonia, por ejemplo, pero Italia, un ejemplo, el 85% del territorio italiano es o colinar o montuoso. Quiere decir que si yo quiero poner fibra óptica en el país, el costo es más o menos 10 veces mayor que el coste que tengo en Estonia, que es como la pampa húmeda, más o menos, ¿no? Así que no sé si respondí totalmente a la pregunta, pero sí, hay regulaciones, tenemos que confiar en el hecho que tenemos nuestra diversificación, pero que está radicada bien en nuestro sistema también democrático, que es muy diverso respecto a un sistema como el de China. Sigo pensando que la democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor sistema que tenemos y tenemos que defenderlo de este modo. Bien, buenísimo. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, I completely agree. I think one thing that they've done very well is they have a very uniform, and I think being able to have a top-level vision and then just follow through on that, whereas in many other countries, you can have a top-level vision, then the government will change, and then they have a different top-level vision. So it's just different approaches. Certainly some can make progress very quickly thanks to that, but I think I agree with Enzo. I think the more stable long-term solution is sort of how I think most of us are doing it, which is in a more, we may not move as quickly, but we'll also be more careful with how we're doing it because there's more competition and fighting along the way. So we'll get a better end product or something that's more in line with our norms as a society. Sí, sí, bueno, sí, ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Con algo de suerte, los que estamos por acá le podemos llegar a robar alguna que otra preguntita, alguna respuesta más acá a los protagonistas. Para cerrar, bueno, agradecerles a todos los que están presentes, los que están virtuales también, todos los que están participando, pero especialmente a Enzo y a Jay por haber venido acá a compartir este momento con nosotros. Muchas gracias.